Hola matetesos, el día de hoy estudiaremos un tema muy importante de la estadística como es las medidas de posición. Veamos a nivel general qué son las medidas de posición. Las medidas de posición son herramientas estadísticas utilizadas para resumir y describir la distribución de datos en un conjunto ordenado. Cabe aclarar acá que el conjunto de datos, dado como esté, primero que todo debemos ordenarlo y esto lo insistiremos en todo el video. Estas medidas nos ayudan a comprender la ubicación o posición relativa de los valores dentro de un conjunto de datos. Mientras las medidas de tendencia central nos encargamos de los datos como tal, en la moda encontramos el dato que es la moda, en la mediana encontramos el dato de la mitad, en el promedio encontramos el dato promedio, en las medidas de posición nos centramos es en la posición en la que se encuentran esos datos. Miremos. A nivel general, las medidas de posición tenemos los cuartiles, los percentiles y los deciles. Primero que todo, miremos la definición de los cuartiles. Tenemos entonces acá los datos y lo que pretenden los cuartiles es dividir el conjunto de datos en cuatro partes iguales. Esto lo haremos encontrando Q1, Q2 y Q3, o sea, el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. De tal manera que hasta el cuartil 1 tengamos el 25% de los datos, por eso deben ser ordenados. En el Q2 tengamos el 50% de los datos, este cuartil 2 corresponde con la mediana. Y el cuartil 3 corresponde al 75% de los datos. Los deciles es otra medida de posición utilizada en estadística, pero acá ya los datos se dividen en un conjunto de 10, en un conjunto de 10 sectores o grupos iguales. Para hacer ello, para hacer esto, perdón, entonces debemos dividir o debemos hallar 9 deciles, del decil 1 al decil 9. Y de esa manera nos encontramos 10 conjuntos iguales de datos. Otra vez, en la posición número 5 o el decil número 5 corresponde con la mediana. Y el último que tenemos acá a nivel general son los percentiles. Y los percentiles lo que hacen es tomar ese conjunto de datos y dividirlo en 100 partes iguales, arrancando con el percentil 1, con el percentil 2, percentil 3, así sucesivamente, percentil 10, 20, 30, 40, 50, otra vez el percentil 50 corresponde con la mediana, o sea, con el 50% de los datos, y llegamos hasta el percentil 99. Son 99 percentiles y queda dividido el conjunto en 100 partes iguales. Centrémonos ahora en los cuartiles. Vemos acá que el cuartil 2, de nuevo lo recuerdo, corresponde exactamente pues con acá lo que hacemos es ubicar la posición de la mitad, pero como tal tiene que ver mucho con el dato llamado la mediana. Hay que recordar acá que podemos encontrarnos con un conjunto de datos impares y pares. Y dependiendo de ello, así como cuando teníamos en la mediana y teníamos un conjunto de datos impares, ¿qué pasaba? Que la mediana era el dato de la mitad exactamente, pero si el conjunto de datos era pares, entonces nos encontrábamos con la mitad, después de haber ordenado los datos, teníamos dos datos, y lo que había que hacer era encontrar el promedio entre esos dos datos. Acá no se hace igual, pero sí se hace parecido, porque acá lo que se juega es con el promedio de la posición de la mitad, o de la posición pues de el cuartil 1, cuartil 2 o cuartil 3, como veremos en los ejemplos. Acá nos encontramos con el ejemplo, primer ejemplo, ejemplo número 1, se le preguntó a un grupo de personas por sus edades. Estas fueron sus respuestas. Entonces acá tenemos un conjunto de datos de 20 elementos, o sea, acá nos encontramos con un conjunto de datos par. Y debemos hallar Q1, Q2
y Q3. Primero que todo, debemos organizar los datos de menor a mayor. Siempre tenemos que hacerlo de esa manera. Datos de menor a mayor. Para poder encontrar los tres cuartiles en este caso. O mejor dicho, los cuatro conjuntos de datos iguales. Acá tenemos que n vale 20. N siempre va a ser el número de datos. En este caso tenemos 20 datos. Cuando tenemos estos 20 datos organizados de menor a mayor y queremos dividir este conjunto de datos en dos grupos iguales, entonces vemos que no podemos. Cuando teníamos la mediana, cuando íbamos a encontrar la mediana, entonces lo que hacíamos era venir y decir que buscábamos estos dos datos que eran los de la mitad, de manera tal que acá hay 9 datos y acá hay 9 datos, y la mediana era el promedio entre estos dos. Pero en este caso, como estamos hablando de la posición, no podemos quedarnos ni con la posición 10 ni con la 11. Tenemos que encontrar una posición intermedia, que sería el segundo cuartil. Esta posición intermedia es la que llamamos Q2. Por acá vamos a tener a Q1 y por acá vamos a tener a Q3. Entonces, podemos decir que entre el décimo y onceavo dato nos encontramos con el dato, digamos, 10,5, que ese va a ser aproximadamente Q2. Entonces, en ese momento nos quedan 10 datos para acá y 10 datos para acá. Estamos dividiendo el conjunto de datos en dos datos. Esta partición de Q2 nos parte el conjunto de datos en dos grupos iguales, 10 datos acá y 10 datos acá. Si encontramos el cuartil número 1, entonces como tenemos 10 datos aquí, estos 10 datos tenemos que partirlo en dos grupos de 5 datos. 5 datos por acá y 5 datos por acá. Y otra vez, este cuartil va a tener que ser acá exactamente entre el 21 y entre el dato quinto y sexto. Recuerden que acá ya no hablamos de edades, sino de posiciones. La posición quinta y la posición sexta, o sea que sería una posición intermedia para encontrar el cuartil número 1. El cuartil número 2, ya dijimos que estaba entre el dato 10 y 11, y el cuartil número 3 entre el dato 16 y el dato, perdón, entre el dato 15 y el dato 16, o sea, en una posición aproximada de 5,5. Hemos encontrado los cuartiles, digamos que a ojo, ordenando el conjunto de datos y observando muy bien eh, quiénes son los cuartiles, de manera tal que nos queden los conjuntos de datos, todo el conjunto de datos dividido en cuatro partes iguales. Acá 5 datos, acá 1, 2, 3, 4, 5 datos, acá 1, 2, 3, 4, 5 datos y acá 1, 2, 3, 4, 5 datos. Veamos cómo lo haríamos utilizando la fórmula. La fórmula para datos pares, como n vale 20, utilizamos esta fórmula. K sería el cuartil, o sea, 1, 2 o 3, n sería el número de datos, y 4 significa que estamos dividiendo el conjunto en cuatro partes iguales. Entonces, si queremos hallar el cuartil número 1, k vale 1, n vale 20, dividido 4 nos da 5, pero como el conjunto de datos es impar, buscamos la posición 6, o sea, la próxima posición, y 5 más 6, 11, dividido 2, nos da 5,5. Lo que les decía ahora, hacemos lo mismo que hacíamos hallando la mediana, solo que para la mediana sumábamos 21 más 23. Acá lo que tenemos que hacer es sumar la quinta posición más la sexta posición, 5 más 6, 11, dividido 5,5, y sería la posición 5,5. Para encontrar el Q2 también hacemos lo mismo, K, que vale 2, por 20, que es N, dividido 4 nos da 10, pero como el número de datos es par, entonces sería 10, la posición 10 más la posición 11, son 21, dividido 2 da la posición 10,5. Y para encontrar el Q3, entonces tenemos
3, que es el K, estamos hallando el cuartil 3 por 20, que es el número de datos, dividido 4 nos da 15, pero en este caso también tomamos la posición 15 y la posición 16 de una posición intermedia que sería la posición 5,5. De esta manera tenemos que hemos encontrado el 25% de los datos se encuentran por debajo de 21 años. El cuartil número 2, que se corresponde con el 50%, son las edades que son anteriores a 29 años. Y el tercer cuartil, que corresponde con el 75%, que sería para aquellas edades que están por debajo de los 38 años. Miremos el segundo ejemplo, pero en este segundo ejemplo ya tenemos que n va a ser un número impar. También vamos a hallar los tres cuartiles. Primero que todo, organizamos los datos de menor a mayor. Vamos a organizar los datos de menor a mayor. Estamos trabajando el mismo ejemplo, solo que ahora le vamos a agregar un dato más. Vamos a agregar este 20, que no estaba en los datos anteriores, para hacer el ejemplo con datos impares. Como siempre, organizamos los datos de menor a mayor. Acá incluimos nuestro 20 para poder hacerlo de manera diferente. Acá, miremos que vamos a encontrar de nuevo los cuartiles a ojo, como dijimos ahora. Este 27 queda exactamente en la mitad. Acá tenemos 10 datos, acá tenemos 10 datos, y como este es el onceavo, como esta es la mitad, 10 y 10, 20 y 1, 21. En este caso, hemos encontrado el cuartil 2 exactamente en la mitad de los datos. Acá no quedó entre dos datos, sino que quedó exactamente en la mitad. De esta manera, hay 10 datos a un lado, 10 datos a otro lado, y este sería el cuartil 2. Vamos a encontrar ahora el primer cuartil. Como acá si hay número par de datos, hay 10 datos, entonces quedaría ubicado entre la posición quinta y la posición sexta. De esta manera, este cuartil 1 divide este grupo de datos en dos grupos iguales, 5 datos acá y 5 datos acá. Y ya el cuartil 3 también, al tener 10 datos acá, quedaría entre el dato 16 y el dato 17, exactamente aquí. Si vamos ya a observar, este conjunto de datos correspondería al 25%, este al 50%, este conjunto de datos para atrás al 75%, y ya todo el conjunto de datos correspondería al 100%. Miremos cómo para datos impares el Q2 queda exactamente en la posición de la mitad, pero para los otros, en este caso, para el Q1 y Q3, nos toca tomar esa posición intermedia porque en este caso quedaron 10 datos acá y 10 datos acá. Acá vamos a utilizar una fórmula diferente, ya no es kn dividido 4, sino que a ese n hay que sumarle 1 debido a que son impares. Vamos a encontrar Q2 primero, 2, n vale 21 más 1, 22 dividido 4, 2 por 22 da 44, dividido 4 da 11. Miremos que exactamente Q2 nos quedó en la posición 11. Vamos a encontrar ahora a Q1. Q1 nos da 1 más 22 porque es n más 1, 21 más 1, 22 sobre 4. Acá sí la división nos da 5,5, exactamente la posición que habíamos dicho. Entre la posición 5 y la posición 6 está esta posición 5,5, ahí quedaría nuestro cuartil 1, y el cuartil 3, que sería 3 por 22 dividido 4. Recuerden que este 22 sale, ya que n vale 21 más 1, 22. 3 por 22, 66 dividido 4, 16,5. Esta es la posición 16, la posición 17. Esta es una posición intermedia, o sea, digámoslo así, la posición
16,5. Hemos dividido el conjunto de datos en 4 partes iguales. Acá hay 5 datos, acá hay 5 datos, acá hay 5 datos y acá hay 5 datos. Esos 3 cuartiles, el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3, nos han dividido el conjunto de datos de 21 datos en 4 grupos iguales, en 4 grupos de A5. Miremos ahora unos ejercicios para que los hagan. Tenemos un conjunto impar y a conjunto par. Recuerden que acá, en el conjunto impar, vamos a utilizar la última fórmula y en ese conjunto par, la primera fórmula. Esta es la que lleva n más 1 y esta es la que no lleva sino n. En el ejercicio número 1 dice, las siguientes fueron las notas obtenidas por un grupo de estudiantes en una escala de 1 a 50. Hay notas comprendidas entre 1 y 50. Recuerden que debemos organizarlas. Primero tomaríamos el número 11 y luego el 12 y así sucesivamente hasta llegar al dato mayor, que es el dato 48. En el segundo ejercicio dice, las siguientes son las horas aproximadamente que un grupo de personas usan su celular en un día. Entonces estas son horas, tomamos y las organizamos de menor a mayor. Primero sería esta persona que usa el celular 1 hora al día, y luego el 2 y así sucesivamente hasta colocar el último dato que sería estos 12 de acá. Entonces espero que hagan los ejercicios. Si no recuerdan ni cómo hacerse, se devuelven en el video. Bueno, matetesos, hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en el próximo video. Chao.